Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! Decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Pero muy buenos días, mi amada y linda familia. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana en comunión los unos con los otros, disfrutando también de su amada y linda familia y testificando en cada lugar que usted pudo estar. Gracias a Dios por el día que nos regala, esta nueva semana que comenzamos hoy, por la gracia y la misericordia del Señor. En este maravilloso momento les invito a que podamos orar para continuar con este culto a Dios. ¡Aleluya! Estimados hermanos, muy buenos días. Les saluda el pastor Octavio Buitrago desde Colombia. Hoy tengo el privilegio de acompañarlos en una oración y les invito para que oren conmigo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, Señor, nos ponemos de acuerdo en esta mañana para presentarnos ante ti, para orar al cielo, para clamar delante de ti, por lo que tenemos que clamar y por lo que tenemos que trabajar, Señor, en este tiempo, que no es otra cosa que la evangelización mundial, Señor. Padre, desde que conocimos el Evangelio, entendimos, Señor, que nuestro principal interés y la motivación de nuestra vida debe ser contribuir de una u otra manera a que el mundo sea salvo, a que el mundo conozca y crea que Jesús es el Cristo. Y así, Señor, nos hemos formado y así seguimos nuestra profesión de fe, creyendo en el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, pero además, Señor, que tenemos la tarea de preparar la tierra para tu venida, Señor. Padre Santo, sabemos
por las señales en el tiempo, por las señales en la tierra y en el aire y en los cielos. Sabemos que el tiempo se ha cumplido, que la venida tuya se ha acercado, que los señales que pusiste, Padre, para que entendiéramos, Señor, el tiempo cercano, han sucedido, están ocurriendo exactamente en este momento. Y sabemos, Señor, que aún hay trabajo por hacer, que hay ciudades, países a los cuales llegar, Señor, y por los cuales queremos orar, interceder en este día, Señor, presentar delante de ti y clamar, Padre Santo, que permitas, Señor, que de todo el mundo, Señor, se levanten siervos, obreros, personas dispuestas, Señor, a ir para trabajar, para hacer la evangelización mundial, para compartir el evangelio de la Biblia, entendiendo también, Señor, que es importante que trabajemos desde la unidad, que todos pensemos y hablemos un solo mensaje, que así como la Escritura nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que también el Señor Jesús oró por nuestra unidad. Padre, oramos también por esa unidad para que todos estemos de acuerdo, para que todos estemos hablando el mismo mensaje, Señor, con claridad, para que el mundo comprenda, Señor, para que ya no estén cegados su entendimiento, sino que puedan entender y creer en el Evangelio de la Biblia, Padre. En esta hora oramos por el mundo, oramos por los siervos, oramos por la evangelización mundial y agradecemos, Señor, todas las cosas buenas, maravillosas y poderosas que ocurren cada día en nuestra vida, Señor, sabiendo que aún nos queda tarea por hacer, pero estamos comprometidos, Señor, a hacerla, Padre. Danos esa fortaleza, danos esa unción, esa capacidad que necesitamos, Señor, para hacer la tarea y hacerla a tu manera, bien hecha, Señor. Gracias, Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos, te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Muchas gracias, mi amado hermano, por orar, y agradezco al Señor por este tiempo que nos permite tener cada mañana. Bien, amados hermanos, continuamos hablando acerca del Espíritu Santo, y en esta ocasión estaremos viendo cómo el Espíritu Santo guía, testifica mientras hacemos la evangelización. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 11, desde el verso 12 hasta el 15, vamos a ver aquí cómo el apóstol Pedro, cuando está dando testimonio acerca de cómo él fue llevado por el Señor a predicarle a este grupo de gentiles, estamos hablando exactamente del centurión romano, cómo el Espíritu Santo se encargó de guiarlo, de orientarlo. ¿Por qué? Porque la evangelización mundial es hecha por él. El Espíritu de Dios es quien está haciendo la evangelización mundial, utilizándonos a nosotros, llevándonos a los lugares que Él quiere, estableciéndonos como Él quiere, escogiendo aquellos para propósitos específicos, preparando los corazones. De diversas maneras, el Espíritu Santo está obrando. Por eso es necesario que la iglesia pueda vivir siendo guiada por el Espíritu de Dios. Hechos, capítulo 11, verso 12 al 15, dice así la palabra de Dios: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y les dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. El apóstol Pedro estaba ahora en un momento definitivo para su vida. Estaba enfrentando sus tradiciones, sus conceptos y la guianza del Espíritu de Dios. Primeramente, el Señor le muestra
aquel manto donde había todo tipo de animal inmundo, supuestamente, y le dice, mate y come, y Pedro rehúsa. El Señor les habla y le dice, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Todo esto era una guianza, un trato de Dios para romper todas aquellas estructuras religiosas que habían en él, a tal modo y a tal manera que luego vienen todas estas personas. Usted conoce la historia que se narra en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio, el ángel, todo esto se platica. Y aún después de todo eso, dudando, Pedro no sabía qué hacer. ¿Voy o no voy? ¿Estos hombres serán así o no? Ir a casa de un gentil, comer con ellos, entrar a la casa de un centurión romano, un enemigo de Israel. Esto era bien fuerte para él. Por tanto, el Espíritu Santo intervino y les dijo que fuese con ellos sin dudar. Pero no solo eso, sino que estando él compartiendo la palabra, mire lo que dice Hechos 11:14, que a través de la palabra que Pedro le iba a hablar a estas personas, iban a ser salvos Cornelio y su casa. ¿Por qué era necesario que Pedro le hablase estas palabras? Recuerde lo que dice las Escrituras en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús el Cristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo ellos iban a creer? Ellos tenían fe en Dios de Israel. Este hombre hacía limosna, este hombre hacía oraciones, este hombre ayudaba a construir sinagoga. Tenía un nivel de fe, pero no sabía qué creía. No sabía exactamente qué creer y cómo creer. Era necesario que pudiera escuchar cuál era la fe que podía salvarlo. La fe salvadora o la fe salvífica. La fe que podría producir la vida era la fe en el Hijo de Dios. Era la fe en creer que Jesús era el Mesías. No solamente creer que el Dios de Israel era poderoso y hacía milagros. No solamente en el Dios que abrió el Mar Rojo. Era necesario concentrarse. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. No hay otro camino. No hay otro camino de retorno al Padre que no sea Jesús el Cristo. Por tanto, era necesario que se le hablase, se le explicase, se le diera a conocer todo esto a este hombre que tenía una fe en Dios. ¿Cuántas personas hay en nuestras comunidades? ¿Cuántas personas hay que tienen fe en Dios, que creen en Dios a su manera, bajo su concepto, bajo sus tradiciones, bajo sus criterios, como le enseñaron sus padres, pero creen en la existencia de Dios? Creen que hay un Dios soberano, creador del cielo, de la tierra, que envió a su Hijo. Es todo lo que saben. Por eso es necesario ir y testificar este evangelio. Como resultado y confirmación de todo esto, mientras Pedro declaraba lo que Jesús hizo en la cruz, cómo Él murió, cómo Él llevó nuestros pecados en la cruz, cómo Él padeció por nosotros, cómo Él vino a darnos vida y cómo Él resucitó. Mientras Él declaraba todo lo que estaba escrito ya en las Escrituras y cómo se cumplió, el Espíritu Santo vino y selló aquella palabra en sus corazones, trayendo fe a estas personas y revelándole el evangelio y dándole el don también de hablar en lenguas, como una señal de que para Dios nada es imposible. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo no solo guió a Pedro, sino que rompió, desestructuró su concepto, sus tradiciones, el concepto de religión, el concepto de límite de salvación para Israel. Aquí el Espíritu de Dios estaba mostrándole la salvación que era para todos los hombres, judíos y gentiles. Aquí estaba desbaratando todo dogma humano. Algo parecido también ocurre en Efesios 1:13, cuando la Escritura dice: y a los suyos vino, y los suyos no los recibieron, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y vemos algo interesante ahora. Vemos cómo
el Espíritu Santo sigue haciendo la evangelización mundial, no solamente con Pedro, ahora lo vamos a ver con el apóstol Pablo y con Bernabé. En Hechos capítulo 13, verso 1, la escritura dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes al tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este pasaje yo creo que nos llevaría mucho tiempo para hablar. Trataríamos de reducir un poco. Y mire aquí, hermanos, en este momento no dice que Pablo es apóstol. Aquí no aparece el apóstol Pablo. Aquí está hablando que habían simplemente en ese tiempo, en cuestión de ministerio, había profetas y maestros. Recuerde que en una ocasión Pablo dice que Dios lo constituyó a él predicador, maestro y apóstol, predicador y maestro para los gentiles. Pablo estaba aquí como maestro. Él funcionaba como maestro hasta que el Espíritu Santo lo envía. Por eso vemos aquí que Pablo es un apóstol, porque fue enviado junto a Bernabé a predicar el evangelio, y con toda autoridad y con toda sabiduría el Señor lo envía. Ahora, notemos lo siguiente: si habían tantas personas allí, se mencionan a 5 hombres, el Espíritu Santo escoge a 2 para el ministerio de ir a otras regiones. Pero los otros 3, ¿qué ocurrió? Los otros 3 se quedaron en Antioquía haciendo la obra. Quiere decir que no eran, que Pablo y Bernabé eran más especiales que ellos, no, sino que el ministerio de ellos se iba a desarrollar ¿dónde? En Antioquía. Ellos iban a continuar fortaleciendo la iglesia, trabajando de forma local para apoyar incluso esta obra que Bernabé y Saulo iba a hacer. Luego, usted se da cuenta que estos mismos hermanos que están allí con ellos, orando, ayunando, les pareció bien, les impusieron las manos y oraron por ellos. Fíjese, quiero leer este pasaje porque esto tiene un detalle aquí muy, muy sorprendente. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. O sea, no es que lo enviaron, lo despidieron. Vayan bien, Dios les bendiga, Dios lo guarde, Señor le ayude, el Señor derrame gracia sobre ustedes. Bien, en el verso 4 explica quién es que lo envía. Entonces, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Eso tiene que quedar claro en la mente de cada discípulo. El Espíritu Santo es quien nos envía. El Espíritu Santo es quien capacita. La iglesia confirma esta obra del Espíritu Santo en las personas. Lo confirmó aquí a través de la oración, pareciéndole bien en esta unidad. Salen ellos en esta paz a servir al Señor. Por eso es sumamente interesante que aprendamos estas 3 cosas que aparecen aquí. O sea, aparecen más, pero quiero resaltar estas 3. Ministrando y ayunando, el Espíritu Santo comienza a tratar con aquellos que están siendo sensibles a su voz. ¿Por qué? Porque tienen todas las condiciones previstas. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo les pueda hablar. Ellos están siendo dedicados al ministerio. Por eso, las personas que quieren ser guiados por el Espíritu de Dios deben dedicar tiempo a pasar tiempo con Dios. Deben de pasar tiempo en la oración, deben de pasar tiempo en la lectura bíblica, deben de dedicar tiempo a eso. A veces vemos que las personas corren, quieren ir, pero ¿qué tiempo dedicamos a estar con Dios?
a estar con aquel que nos envía y con aquel que va a hacer la obra, porque la obra de la evangelización no la hacemos nosotros, la hace Él. Por tanto, yo necesito estar con Él para que Él respalde cada cosa que va a ocurrir y que yo voy a hacer. Número uno, eso es más importante. Número dos, no todos van a ser enviados a ir a otros países o a otras regiones. En un momento determinado puede que salgamos, pero hay personas llamadas, capacitadas, escogidas por Dios para un propósito específico, y vemos cómo Pablo y Bernabé tenían esta misión específica y fueron enviados y se les llamó el nombre como apóstoles. Pero entonces luego vemos cómo los demás que también estaban presentes, que también eran tratados por el Espíritu Santo, tenían que quedarse en esa región para apoyar, para confirmar y salvar esa región. Todo esto lo vemos aquí en este capítulo de Hechos, capítulo 13. Veamos ahora el resultado de toda esta obra del Espíritu Santo en el capítulo 13. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y a distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos que esta obra que el Espíritu Santo está haciendo, que está acompañando y llevando a la iglesia a hacer, trae como resultado que la palabra del Señor se difunda. Toda obra del Espíritu Santo está ligada a la evangelización, al evangelismo, al testimonio del evangelio. Esto traerá consigo persecución, conflicto, traerá consigo que los que no creen, los que no son creyentes, fíjese, los judíos que son celosos, envidiosos y que no creen, van a procurar que un conflicto. Enviaron a personas, ¿para qué? Para confrontar a Pablo, para que le fuera mal, levantaron persecución contra ellos, y la persecución no solamente, vuelvo a repetir, no es una posición política. Hay persecuciones de hermanos que persiguen a otros hermanos y hablan mal de los otros hermanos, y es una persecución constante al punto que casi el evangelio para ellos es hablar mal de esa persona. Y todos los temas que tratan tienen que ver el nombre de esa persona, y se convierte casi en el tema principal. Ese hermano es una persecución así. Están las persecuciones por cuestiones ya netamente del evangelio, por cuestiones religiosas, donde un grupo no está de acuerdo con el otro y se envía. Y todos estos temas, hay diferentes áreas de persecuciones que espero un día poder compartir todo esto. Y es normal que ocurra. Pero hay otra cosa, que en medio de todo eso, el Espíritu Santo trae fortaleza a los discípulos. Y el resultado es que en medio de la prédica, el crecimiento de la iglesia, la persecución, los conflictos, los verdaderos discípulos se llenan de gozo y se llenan del Espíritu Santo y son confirmados en la fe. Así que rogamos a Dios para que nosotros seamos de aquellos que seamos guiados por el Espíritu de Dios a pesar de toda circunstancia que podamos enfrentar. Que le roguemos al Señor que no hagamos nada en nuestra carne, en nuestra habilidad humana, en nuestra capacidad, en nuestro deseo humano, que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos con el corazón de Dios, con el único deseo de que el Señor regrese en nuestros días. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que la paz de Dios gobierne todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que el favor de Dios sea contigo y con toda tu familia. Y si eres uno de los que está siendo guiado por el Espíritu de Dios para dar testimonio de este evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, recuerda,
Agarra todo el aire con todas tus fuerzas y grita conmigo y di: Maranata, Maranata, Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Ey, 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 ey. El Señor derramó su Espíritu Santo, que de pecado, de justicia y de juicio me convenció, revelando la fe que Jesús es el Cristo en mi corazón. Sin confianza en la carne, creyendo que Jesús es el Cristo, sirvo a mi Dios en espíritu, y en Jesús el Cristo me glorió. Espíritu Santo, hiciste descender para recibir poder y ser testigos de tu verdad con poder. Glorio, sin confianza en la carne, creyendo que Jesús es el Cristo, sigo a mi Dios en espíritu, y en Jesús el Cristo me glorió. Espíritu Santo, hiciste descender para recibir poder y ser testigos de tu verdad con poder. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie ha visto a Dios, solo el Hijo lo mostró. Jesús es el Cristo, el camino para estar con Dios. Sin confianza en la carne, creyendo que Jesús es el Cristo, sigo a mi Dios en espíritu, y en Jesús el Cristo me glorió.